Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos mirando los problemas que pueden existir del aspecto histórico, ¿verdad? El libro de Josué y el aspecto histórico. ¿Cómo se presenta la historia en el libro de Josué? No es fácil, ¿verdad? Porque si uno lee de una manera así fanática, digamos, porque está escrita en la Biblia de esta manera, ciertamente que podemos caer en un infantilismo, ¿verdad? Ahora, cuando hacemos un estudio científico, tampoco procuramos que lo científico diga todo, ¿verdad? Porque sabemos que el libro bíblico es un libro más bien teológico, pedagógico. La preocupación de la iglesia, es decir, de la comunidad que está reflexionando sobre los hechos en su historia y en su vida, es para enseñar al pueblo a confiar totalmente y dirigirse hacia Dios. Es una lectura desde el aspecto histórico, pero que se lanza y se abre a la gracia de Dios. Esto es lo elemental y lo fundamental. Vamos a mirar un poco ahora la cuestión de los problemas de la historia de la tradición. La historia de la tradición. Que vean, esto sí que no es fácil, ¿verdad? Porque la tradición siempre, es decir, la transmisión, que nosotros después lo tenemos por escrito en la Biblia, esta es la verdadera tradición, que significa transmisión. La palabra tradición significa transmisión. Entonces, no tenemos que confundir y decir, no, porque esto es solamente tradición y no sé de qué entonces vamos a hablar, ¿verdad? Porque todo lo que nosotros aprendemos y todo lo que nosotros hablamos y todo lo que nosotros vivimos hoy, todo lo traemos desde una transmisión, comienzo diciendo, que significa tradición, es decir, lo vivimos de una tradición.
Tradición significa que vos aprendiste a comer con la cuchara porque tu papá y tu mamá te enseñaron o la sociedad te enseñó a comer con cuchara. ¿Por qué no comiste con tu mano? Y porque esa no es la tradición, esa no es la transmisión que te ofrecieron, ¿verdad? O por qué, no sé, te peinás. Todo lo que hacemos, ¿entienden? Es transmisión. Se transmite el conocimiento, se transmite una cultura, se transmite la forma de comunicarnos y así sucesivamente. Y por lo tanto, aquí hay un problema siempre entre la historia y la tradición. Pero vamos a mirar un poco desde esta tradición histórica que nosotros encontramos sobre todo en los libros bíblicos, pero ahora nos estamos centrando en nuestro curso bíblico de lo que encontramos en el libro de Josué, porque esa es nuestra actual explicación, ¿verdad?, bíblica que estamos haciendo en nuestro estudio bíblico. Afectan entonces a la visión de conjunto de la conquista. Esta historia de la tradición afecta entonces a esa visión de conjunto, porque en nuestro libro encontramos una intervención continua, ¿verdad?, una intervención continua de Dios, el anatema, o sea, que es continuamente, ¿verdad?, algo que se va realizando y se realiza aquí, se realiza allá, y después los otros se te presentan simplemente ya como una conclusión de esa acción directa. Sin embargo, ahora nosotros estamos mirando de la arqueología y de la ciencia y decimos, bueno, esto en realidad parece que ha sido una historia reelaborada. Ahí está, una reelaboración desde el aspecto literario. De hecho, el relato de Josué, que va del capítulo 1 al capítulo 12, es radicalmente distinto de lo que encontramos en Jueces 1. Después vamos a mirar el libro de Jueces. El libro de Jueces parece que es un poquitito más real de lo que nosotros estamos encontrando en el libro de Josué. Y entonces, pero es el mismo tema, es la conquista también de la tierra. Y entonces, parece que el libro de los Jueces es un poco más, entre comillas, los voy a decir así, un poco más real. Responde más, parece, a una factibilidad de los hechos, de cómo se pudieron realizar estas conquistas. A pesar de que tampoco nos podemos, entre comillas lo digo, no podemos casarnos y decirnos, la verdad, no estamos hablando de este aspecto, porque cada uno de los libros tiene su teología, tiene su preocupación, y cada uno de los libros entonces nos está trayendo un elemento importante que tenemos que descubrir, pero como enseñanza, como tradición, como transmisión de una pedagogía para el pueblo, para nosotros, de cómo tenemos que vivir en síntesis, porque la Biblia es para eso. Bueno, en el libro de Josué, una rápida campaña militar de todas las tribus bajo el mando de un solo jefe conduce a la ocupación progresiva del centro, sur y norte de Canaán. Eso es Josué. Vuelvo a repetir, en el libro de Josué se nos presenta así. Hay un jefe, ¿verdad?, que es Josué, conduce él esta conquista, la ocupación progresiva de la tierra. Josué, forma progresiva. El centro, luego el sur y luego el norte de Canaán. Sin embargo, en el libro de los Jueces, capítulo 1, no existe una acción conjunta de las tribus. En el capítulo de Josué, ellos se ponen todos de acuerdo. Incluso les pide a aquellas tribus que están del otro lado, hacia la Transjordania, ¿verdad? Les pide, bueno, ven con Ana, no, toditos se tienen que poner en campaña. Tienen que venir a ayudar, le dice a las tres tribus, hasta que se conquiste toda la tierra. Cuando tengamos toda la tierra, Canaán, en nuestras manos, disfrutata de toda la tierra que ya se les dio a ustedes del otro lado del Jordán, que es la Transjordania. Y entonces, según Josué, existe una acción conjunta, ¿verdad?, de las tribus, de una manera progresiva, decíamos, del centro, del sur y luego del norte. Sin embargo, con el libro de los Jueces, capítulo 1, no existe una acción conjunta de las tribus. Cada una actúa por su cuenta, según el libro de los Jueces. Cada uno por su cuenta.
A lo sumo, se ponen dos de acuerdo. Dos tribus se ponen de acuerdo y se van y luchan para ir conquistando ese pedazo, ese palmo de tierra que el Señor les ha prometido, ¿verdad? Según el libro de los Jueces. Cada una actúa por su cuenta, o a lo sumo se ponen de acuerdo. Josué no desempeña ningún papel. Según el libro de los Jueces, Josué no desempeña ningún papel. La conquista también es muy limitada. Gran parte de los relatos subrayan que no se consiguieron conquistar muchas ciudades. El libro de los Jueces. Gran cosa no ya puede vivir, según los Jueces. Y sin embargo, según el libro de Josué, Jacob conquista centro, sur y norte. Pero después se acuerdan que ya hemos hablado y hemos dicho también que el capítulo 23, si nosotros leemos de este estudio nuestro que estamos haciendo, ya profundizar, pero el capítulo 23 del libro de Josué nos dice, en realidad, dice, no hemos conquistado todo todavía, porque hay otros pueblos que están aquí. Pero atención, a mí que pelleje a esa escuela, peñangare coque, porque ellos les pueden desviar del camino del Señor. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Corría el año 2010 cuando en los archivos de este Ministerio del Vaticano encontraron una vieja carta de 1988 firmada por el cardenal Ratzinger. En ella, el entonces prefecto para la doctrina de la fe hacía notar al presidente del Pontificio Consejo de los Textos Legislativos un fallo grave en la gestión de casos de abuso sexual, que los sacerdotes no eran procesados por un tribunal. Para expulsarlos del sacerdocio se recurría a una fórmula condescendiente, la dispensa de sus obligaciones de clérigo. Era una gracia, un favor. Era la misma receta que se aplicaba a personas que pedían abandonar esa condición por otros motivos. Claro, o sea, él decía, estamos concediendo una gracia, que es un beneficio, a gente que hay que juzgarle. Monseñor Arrieta explica que para luchar contra los abusos el cardenal Ratzinger inició un proceso a contracorriente que duraría años. Culminaría en 2001 cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe consiguió la competencia para juzgar los casos de presunto abuso sexual. Hasta entonces eran otras las congregaciones que seguían el criterio de no hacer juicios y otorgar dispensas. Ratzinger tuvo un papel importante en dos aspectos. Que su congregación adquiriera las competencias para gestionar procesos evitó que los casos de abuso sexual fueran tratados por distintos dicasterios y por tanto bajo criterios diferentes. Esto fue muy útil. La otra importante fue trabajar por una reforma del derecho penal canónico que hizo los procesos más rápidos y eficaces. Pero todos estos cambios no fueron suficientes para destapar la doble vida de abusadores como Marcial Maciel, cuya buena fama en el Vaticano estaba fuera de toda discusión. 1 o 2 años antes de que falleciera Juan Pablo II, Maciel organizó una gran celebración, por lo que creo que eran sus 60 años de sacerdote. Estaban presentes hasta 20 cardenales de la curia romana o que vivían en Roma, e incluso Juan Pablo II mandó un mensaje de felicitación. El vaticanista Gerard O'Connell vivió de cerca la caída de Maciel y las primicias del Boston Globe en Estados Unidos. Dice que las revelaciones de este periódico terminaron por abrir los ojos en Roma. Fue el principio de lo que yo llamo la gran iluminación en la Iglesia Católica. Hasta ese momento a Juan Pablo II le costaba creer que un sacerdote pudiera hacer algo semejante. De hecho, no se fiaba de las acusaciones por la experiencia que vivió en la Polonia comunista. Allí vio cómo se intentaba dañar la credibilidad de sacerdotes ante la gente y pensó durante mucho tiempo que estas acusaciones eran del mismo tipo. Marciel tenía fuertes apoyos dentro del Vaticano y jugó a su favor la ortodoxia y el éxito de la congregación que había fundado. De hecho, Francisco recordó cómo Joseph Ratzinger no consiguió obligarle a retirarse hasta que fue elegido papa. Alla fine il Papa con voglia di vedere la verità ha fatto una riunione. Joseph Ratzinger se n'è andato con la cartella lì e tutte le carte, e quando è tornato ha detto al suo segretario: mettelo nell'archivio
ha vinto l'altro partito. Noi non dobbiamo scandalizzarci di questo, sono passi di un processo. Ma diventato Papa, la prima cosa, portami dell'archivio questo, e incominciato. Así las cosas, se podría decir que fueron dos los grandes obstáculos que tuvo que superar Ratzinger como prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe. Por un lado, los obstáculos jurídicos que demostraron lo poco que el derecho penal canónico se había desarrollado. Por otro lado, el otro gran obstáculo, y quizás el más difícil de superar, fue la mentalidad de la época. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yara Ñe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yara Ñe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yara Ñe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Perdonas tantas veces que cuando caigo me levantas, no me sueltas de tu mano. Me sorprendes tantas veces que quiero amarte más y más. Me conoces desde siempre, desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre,
creaste un vencedor. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor yo libre soy, y junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Me conoces desde siempre, desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre. Me creaste un vencedor. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor yo libre soy. Junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Toda mi vida es tuya, Señor. Todo lo que tengo, todo lo que soy. Yeah, yeah. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor yo libre soy. Junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Hasta el final. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Y en este libro estamos hablando de estos 4 personajes: Dios, Josué, Moisés y el pueblo. Son los 4 personajes elementales y fundamentales. Todo gira entonces a ellos. Vamos a mirar primero, decíamos, a Dios, a ver cómo Dios se comporta, cuáles son sus características. El protagonismo de Dios queda clarísimo. Protagonismo de Dios. No se olviden que en los libros históricos el principal, el actor principal de la escena, de la película, digamos, de la narración es Dios. Su protagonismo entonces es clarísimo. Es el primero en tomar la palabra. Comienza luego ya con Dios, ¿verdad? Hablando. Vamos a mirar un poco en el capítulo 1, desde donde comenzamos a mirar este libro. Dice, los preparativos para la conquista. Nos estamos preparando para entrar a conquistar la tierra que Dios había prometido, ¿verdad? Ya Abraham y su descendencia para siempre. Génesis capítulo 12 del 1 al 3, ¿verdad? Y aquí nos encontramos ya en el 6º libro, que es el libro de Josué. Capítulo 1 del 1 al 3. Después de la muerte de Moisés, el servidor del Señor, el Señor dijo a Josué, es decir, Dios dijo a Josué, mi servidor Moisés ha muerto, ahora levántate y cruza el Jordán con todo este pueblo para ir hacia la tierra que yo daré a los israelitas. Y sigue Dios hablando, protagonista, principal, number one. Comienza luego ya con Dios. Su protagonismo entonces es esencial. Yo les entrego, dice Dios, todos los lugares donde ustedes pondrán la planta de sus pies. Qué linda expresión, ¿verdad? Pepe purujame, pepe jojabe, upebe, la pemoille, pe la pende, pe allá vende maema. Las plantas de sus pies. ¿Cómo se lo prometía Moisés? Nosotros dijimos Dios, Josué, Moisés y el pueblo. Abellá y que Moisés, ¿verdad?
cómo le prometía a Moisés, cómo Moisés ha dicho. Bueno, eso ya vamos a estudiar, pero quería nomás adelantarle para ver aquí la relación también, ¿verdad? De Dios y Moisés, que ella le está diciendo, si esta tierra yo a vos, Josué, viste que va entonces entretejiendo, se entretejen los personajes, uno con el otro que se va refiriendo. Moisés ya no está, Moisés ya no entró, porque comienza luego diciéndote y presentándote que Moisés ya se murió. Después de la muerte de Moisés. ¿Qué es lo que va a quedar de Moisés? Y solamente las órdenes, solamente las indicaciones, solamente aquello que Moisés, en el libro de Deuteronomio, lean eso, porque ese es un gran discurso de Moisés, son como 4 discursos, ¿verdad? Uno más largo que el otro, sobre todo el segundo, que es el más largo. Ahí entonces Moisés, Peikerire, peñan de yara ure, deja ome eva ppm, con apende uritama, pero peñan de yaramba, peñan de yarome eve, amba ela bellapona, y ahí comienza. Entonces todo le va transmitiendo, es decir, esa es la tradición. ¿Se dan cuenta que el autor sagrado lo que está haciendo es leyendo con la llave, con la clave de la presencia de Dios, la voluntad de Dios, que es descifrada, que es entendida y reflexionada en el corazón del hombre y que ahora entonces se está transmitiendo y nosotros ahora lo estamos encontrando por escrito, ¿verdad? Y entonces, esto es lo que le dice. Yo les entrego todos los lugares donde ustedes pondrán la planta de sus pies, como se lo prometí a Moisés. Bueno, entonces, esto es evidente, este primer personaje, su protagonismo clarísimo, es el primero en tomar la palabra. Y esto sigue más. Yo ahora leí hasta el número 3 nada más, pero si uno sigue, esto llega prácticamente hasta el número 9. Hasta ahí es Dios el que está hablando. El territorio de ustedes, y Ñan de Yara siempre está hablando, se extenderá desde el desierto y desde el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, y hasta el gran mar al occidente. Mientras vivas, nadie resistirá delante de ti. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te dejaré ni te abandonaré. Sé valiente y firme. Tú vas a poner a este pueblo en posesión del país que yo les daré, porque así lo juré a sus padres. Basta que seas fuerte y valiente para obrar en todo según la ley que te dio Moisés. ¿Viste? Dios el que está hablando. Y Dios, en la medida en que va hablando, también le va metiendo de nuevo a su siervo Moisés. Al comienzo luego dijo, después de la muerte de Moisés, el servidor del Señor. Moisés vive. Ahí está. Ese es el servidor del Señor. Y entonces le va dando la indicación, no te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Y así tendrás éxito en todas tus empresas. Que el libro de esta ley nunca se aparte de ti. Medítalo día y noche para obrar fielmente en todo, conforme a lo que está escrito en él. Así harás prosperar tus empresas y tendrás éxito. ¿Acaso no soy yo el que te ordeno que seas fuerte y valiente? Peñante ya era a Josué le está hablando, se dan cuenta, un protagonismo excepcional, y ya comienza hablando Dios mismo, su discurso, que se refiere a Josué. No temas, ni te acobardes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quieras, donde quiera que vayas, donde quiera que vayas. Esto es elemental y fundamental, y son los preparativos, ¿verdad?, para la conquista. Aquí tenemos el primer protagonista, que es Dios, y va pronunciando su discurso. Ahora también, quien pronuncia el último discurso de este libro, vamos a pasar un poco, el último discurso, si decimos el último, entonces tenemos que ir hasta el capítulo 24, donde vamos a encontrar este discurso de Dios. En el capítulo 24, versículo 2b. La primera parte dice, Josué reunió, ¿viste? Josué todavía aquí, en Siquén, a todas las tribus de Israel, y convocó a los ancianos de Israel, sus jefes, sus jueces y sus escribas.
Y ellos se presentaron delante del Señor. Ellos se presentaron, incluido Josué con ellos, ¿verdad? Entonces Josué dijo a todo el pueblo: así habla el Señor, el Dios de Israel. Sus antepasados, Teraj, el padre de Abraham y de Nahor, vivían desde tiempos antiguos al otro lado del río y servían a otros dioses. Pero yo tomé a Abraham, el padre de ustedes, del otro lado del río, y le hice recorrer todo el país de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di como hijo a Isaac. A Isaac lo hice padre de Jacob y de Esaú. A Esaú le di en posesión la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Y así entonces se dan cuenta. En este último discurso, Dios de nuevo hace toda una síntesis. Y recuerda, ¿verdad?, que sería Abraham, la tierra, la promesa de lo que ellos ahora están por disfrutar. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Mighty to save, you shower your grace upon us, and we are risen in faith,
out of the grave. You call us to the throne room where we bow down singing you are King. To the throne room where we lay our hearts and give you praise. To the throne room, to the throne room on our knees. How can it be you being King have called onto us, and when you see we cannot see, you hold on to us? How can it be you being King have called on to us, and when you see we cannot see, you hold on to us? You hold on to us. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro, la teología de Josué. Qué hermoso este libro. Ahora estamos mirando a los protagonistas: Dios, Josué, Moisés y el pueblo. Y ahora decíamos que sobre todo los narradores subrayan la acción de Dios sobre Josué. Es decir, Dios en su accionar, Dios en lo que está haciendo y diciendo, le da mucha importancia, le está realzando por una parte, ¿verdad?, a Josué, lo está engrandeciendo. Y eso lo dice porque está con él. Yo estoy contigo. Cuando se destruyen las murallas de Jericó, el capítulo 6, 27 decíamos, entonces te vuelve a decir, él está verdaderamente con él. Luego escucha su voz, es decir, openáese, en el capítulo 10, versículo 14. También entonces encontramos lo mismo. Su acción también afecta especialmente al propio pueblo. La acción entonces de Dios. Ahí está la relación, como decíamos, Dios, Moisés, Dios, Josué, Dios, el pueblo. Entonces la acción, el accionar de Dios afecta al propio pueblo, al que juró un castigo que se ha cumplido. Él juró un castigo, Vamos a ver un poco en el capítulo 5, versículo 6, nosotros encontramos lo que le había dicho Dios, ¿verdad? Y entonces juró un castigo. Porque los israelitas anduvieron por el desierto durante 40 años, o sea, el tiempo suficiente para que desapareciera la nación entera, con los hombres aptos para la guerra que habían salido de Egipto. Como ellos no escucharon la voz del Señor, el Señor juró que no les dejaría ver la tierra que había prometido a darnos, de acuerdo con el juramento que hizo nuestros padres, esa tierra que emana leche y miel. Hasta ahí, ¿verdad? Este versículo que es muy interesante. Pero vuelve a decir, porque los israelitas anduvieron por el desierto durante 40 años. ¿Por qué 40 años? Fíjense que el número 40, ¿cuántas veces nosotros hemos explicado dentro de la numerología bíblica que entra el aspecto cabalístico, ¿verdad? O sea, la explicación, el significado. El significado cabalístico dentro de la Biblia es muy interesante. El 40 está queriendo decir toda una generación, toda una vida. Por eso después te dice, porque los israelitas anduvieron por el desierto durante 40 años. O sea,
el tiempo suficiente para que desaparecieran. En síntesis, para que se murieran todos. Bueno, ya la nación entera, con los hombres aptos para la guerra que habían salido de Egipto. Eso nosotros ya estudiamos. Los que quieren pueden volver a este gran estudio que hicimos sobre el libro de los números. En el libro de los números encontramos esa lucha, esa pelea. Encontramos en ese libro muy interesante del Antiguo Testamento cómo se va presentando la muerte de todos los que salieron de Egipto, ¿verdad? Porque en un momento desobedecieron y no tuvieron la fe suficiente en el Señor. Oye, pero sobre todo en el capítulo 32, que nosotros encontramos ya en el libro del Éxodo. Eso más todavía nos está diciendo. El famoso pecado de idolatría del becerro de oro. Es decir, ¿se acuerdan? Ese tienen que volver ustedes hasta el Éxodo. Vuelvan un poco y busquen ahí en nuestra biblioteca de YouTube. Ahí van a encontrar todos los estudios que tenemos aquí, todo lo que estamos haciendo en nuestro curso bíblico de 1 horita de cada día. Entonces, encontramos ahí en el capítulo 32 del Éxodo, ¿se acuerdan? Cuando Josué, justamente Josué, está con Moisés, ¿verdad? Pero es Aarón el que se equivoca, ¿verdad? Porque el pueblo viene y le pide y Aarón responde y dice, ya puedo, o ya puedo, el becerro de oro. Pero después cuando se baja ahí Moisés y le encuentra al pueblo entre danza y esto y aquello, detrás del becerro de oro, entonces monta en cólera. Pero ahí había una frase muy interesante, más o menos, que ahora nos vuelve a decir, ¿verdad? Porque el pueblo dice caminó en forma equivocada, porque los israelitas anduvieron por el desierto durante 40 años, el tiempo suficiente. Bueno, el tiempo suficiente, eso ya es el castigo, ¿verdad? O sea, Dios le castiga y le dice, 40 años ustedes van a estar por el desierto. Eso es porque los espías también que fueron allá y despreciaron, no quieren pelear, no quieren conquistar la tierra. ¿Qué es lo que hizo Dios? Es como un desconfiar de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Ore hueruco, ave, ore yucapata, marapico la pecha, ya puedo llevar. O quinta, como apico la ore hueruco, ave, ore mengueta, con ave, te ore yucapata, y así, una desconfianza total contra Dios. Eso es lo que se le llama después la murmuración. Y justamente ahí todo un pasaje, ¿verdad?, que te habla de la murmuración del pueblo contra Moisés muchas veces, ¿verdad? Pero que en el fondo es contra Dios, están murmurando contra Dios, no están confiando en el Señor. Si Dios fue el que va a actuar allá, pero no confiéis, no confiéis. Y ahí comienza la murmuración. Bueno, es simplemente para ir entendiendo todo este camino y toda la significancia posible, ¿verdad?, de entender. Aquí te dice directamente que los israelitas anduvieron por el desierto durante 40 años, el tiempo suficiente para que desapareciera la nación entera con los hombres aptos para la guerra que habían salido de Egipto. Como ellos no escucharon la voz del Señor, ¿viste? No escucharon. No penáis ese. Entonces, ¿qué pasó al no escuchar la voz del Señor? El Señor juró que no les dejaría ver la tierra que había prometido. Bueno, aquí encontramos siempre, estamos sobre el protagonismo de Dios, lo que está haciendo. Vamos a ir un poquitito más. Esta es entonces la oferta de Dios en su acción para con el pueblo, que jura un castigo a aquellos que no lo cumplen. Después también vemos una bendición plenamente realizada. Eso encontramos ya en el capítulo 21, el versículo 44 nos dice lo siguiente: el Señor les dio la paz en todas sus fronteras, como lo había jurado por sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo resistirles, porque el Señor se los entregó a todos. ¿Se dan cuenta? El Señor entonces es el que tiene aquí la autoridad máxima. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca
de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Toda el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con todo el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, buen Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor, tu gloria llena este lugar de bendición. Con todo el alma te canta mi ser y se alegra mi espíritu en ti, oh Dios, porque grandes maravillas ha realizado en mí el Creador. Con toda el alma te canta mi ser y te entrego mi amor y adoración, agradecido de todos los dones que me regalas, mi Señor. Para alabanza de tu hermosura, con la certeza de que me escuchas, entono himnos en tu honor, mi Rey de amor. Alabado sea Dios, bendecido mi Señor. Se une el cielo y tierra en una sola voz. Alabado sea Dios,
bendecido mi Señor. Se une el cielo y tierra en una sola voz. En una sola voz, alabado sea Dios. Bendecido mi Señor. Tu gloria llena este lugar de bendición. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Y ahora decíamos cuál es la relación, ¿verdad?, de Dios también para con estos pueblos que son los pueblos enemigos. Y según el libro de Josué, así nos presenta, ¿verdad?, prácticamente Dios los destroza. Todo lo que es negativo, ¿verdad?, contra el pueblo. Todo lo que es negativo contra la vida y la dignidad del hombre. Entonces Dios no hace ningún pacto con aquellos que atentan contra la vida del hombre, contra la vida de la comunidad. Entonces esa es la manera correcta, ¿verdad?, de interpretar que en realidad a Dios no le gusta todo lo que es negativo y que está atentando contra la vida de la comunidad. Entonces, ¿quiénes son los enemigos aquí entonces de Dios? Y nosotros, si hoy queremos, lleva a nuestra realidad, eso por ejemplo está atentando. Ellos atentan directamente contra la vida del pueblo, contra la vida de la gente, la salud por ejemplo. Ahora con toda esa cuestión de la pandemia, la malversación, ¿verdad?, los desvíos de fondos. Entonces es una cosa impresionante, impresionante. Hay los profetas que gritan y que maldicen verdaderamente a esta clase de gente, ¿verdad? Entonces más o menos la terminología es la misma o el mensaje es lo mismo, ¿verdad? Ciertamente que aquí se vuelve un lenguaje agresivo, pero el lenguaje agresivo dentro del contexto y del género literario es para que nosotros nos demos cuenta de lo sanguinario que verdaderamente somos. O sea, de lo sanguinario que es el mal que estamos realizando cuando vamos contra la dignidad de la gente, cuando vamos contra la dignidad de la creación, cuando vamos contra la dignidad de lo fundamental y esencial que Dios puso aquí en nuestras manos para que se pueda realizar bien, ¿verdad? ¿Y qué hacemos nosotros? Y vamos directamente contra la dignidad del hombre. Le robamos, le explotamos. Y entonces, claro, yo no veo así directamente porque me puede decir, no, pues yo no le robé a nadie. No sé si somos tan descarados también para decir eso. No le robé a nadie. Mejor dicho, le robaste a todos, no a nadie. A todos, ¿verdad? Tal vez no le robaste así con nombre y apellido, pero también le robaste con nombre y apellido. Porque en las instituciones sabemos quiénes están en esas instituciones, o esa institución a quién les pertenece, o esa institución a quién debe prestar servicio y que no puede prestar servicio porque no tiene remedio, porque no tiene la plata. No tiene instalaciones porque toda la plata que tendría que utilizarse para atenderle a esa gente, a ese pueblo, dai pori. Y entonces, queridos hermanos, también tenemos nombre y apellido, ¿verdad? Andar nomás a mirar toda la lista de todas las personas que están ahí. Y a todo eso atentaste, o sea que tiene nombre y apellido. Tal vez no tiene rostro para vos, pero porque desde un lugar incógnita, digamos, y de un lugar también no identificado, para la omnina, para el objeto no identificado. Entonces nosotros estamos atentando. Y eso es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? En realidad este es el mensaje profundo. La gente lastimosamente, y eso es lo que nos pasa a nosotros, y por eso tenemos que reevangelizarnos en este sentido. A mí me da pena, ¿verdad? Porque ahora la gente quiere leer ¿verdad?, la Biblia, pero en un sentido protestante, ¿verdad? Que solamente se queda de nuevo a una cuarta de la nariz, ¿verdad? Hasta ahí nomás mira. Y sin embargo no mira lo esencial y lo fundamental, dónde está el problema. Entonces nunca vamos a poder salir de lo que es verdaderamente el problema real ante el cual Dios nos está hablando y nos está pidiendo
pero a gritos, a voces, a nosotros por lo menos, en nuestro contexto histórico. Y para cada nación, para cada pueblo le pide a voces, y en el contexto histórico se le pide a voces. Hay que salir de esa situación, no se puede uno quedar en esa situación. Bueno, y entonces, por eso es que esta manera, ¿verdad?, de esta acción de Dios a los pueblos enemigos. Entonces aquí nosotros podemos sacar ese pueblos y poner a los enemigos de la vida, a los enemigos de la creación, a los enemigos entonces de aquello que Dios había creado y puso con una finalidad y que nosotros estamos entorpeciendo. Le estamos poniendo barreras, muros para no realizarse. Entonces a esos enemigos los destroza. Los entrega, dice, en manos de los israelitas. También los endurece. Vamos a mirar un poco el versículo 20, cuando dice, pero el designio del Señor era que ellos se obstinaran en hacer la guerra contra Israel, a fin de que fueran consagrados sin piedad al exterminio, y así fueran aniquilados, como el Señor había ordenado a Moisés. ¿Viste? Moisés ya aparece, yo como había ordenado ya a Moisés. Entonces Josué está poniendo en práctica, ahora que están entrando a la tierra prometida. Pero esta frase es interesante, ¿verdad? Porque si nosotros miramos más de cerca lo que dice, pero el designio del Señor era que ellos se obstinaran en hacer la guerra contra Israel, el mal. Es una forma de decir que el mal siempre estará presente. El mal siempre estará acechando. Uno de los filósofos, o sea, dentro de la filosofía, entonces justamente presentaba y decía que el mal y el bien, el opuesto, el positivo y el negativo, siempre existirán, ¿verdad? Dentro de la filosofía, pero también la Biblia lo dice, el trigo y la cizaña, ¿verdad? El trigo y la cizaña, el bien y el mal también, ¿verdad? Pero dice, estos dos son necesarios para que pueda justamente haber movimiento, dice. El movimiento existe entre esa lucha o esa fuerza entre el mal y el bien. Interesante, una filosofía muy interesante, ¿verdad? Desde el Evangelio, ciertamente, nosotros decimos que el bien es el que después triunfa, ¿verdad?, sobre el mal. Pero cuando habla del trigo y la cizaña, no es que dice que el bien ya va y ¡pah!, le come, le carcome y le elimina al mal. No. ¿Qué le dice el patrón ahí a esos que van y le dice, ¿quieres que vayamos y eliminemos esa cizaña que está en medio de esos trigos? No, señor, no, le dice. Le dice, ya te voy. Ella toca cuaje y veño en 10, ¿viste? El bien y el mal, juntos, van a crecer. Al final, dice, ahí recién se hará la selección. Vamos a apartar el mal que va a ir, dice, a arder, a quemarse, la cizaña, porque no sirve para nada. Y el bien, entonces, y ahí te dice, para disfrutar de todo lo que es el reino de Dios, etc. Es interesante, ¿verdad? Pero aquí te está diciendo, Dios lo presenta de otra manera, como que el designio del Señor, dice, era que ellos se obstinaran en hacer siempre la guerra, o sea, el mal siempre seguirá existiendo, a fin de que fueran consagrados sin piedad al exterminio. ¿Por qué? Porque entonces después dice, así en la medida en que uno va descubriendo, va sabiendo, etc., después entonces ya sabe. Y ahí, entonces dice, al final como conclusión, los va a agarrar, los va a seleccionar y listo. Ahí entonces el exterminio, según nos presenta el libro de Josué. Esta es una reflexión muy interesante que nosotros tenemos que entender, que también el mal con el bien estarán siempre ahí. Lo importante es que nosotros nos preparemos para luchar y para vencer al mal. Y así nos despedimos por el día de hoy, queridos amigos. Que la bendición de Dios descienda siempre sobre ustedes, que nos dé también la fuerza y la capacidad para entender, discernir lo que está mal y sobre todo lo que está bien. El mal para poder eliminarlo, ¿viste? Nosotros mismos. Pero el bien sobre todo para poder fortalecernos en el bien y tener la capacidad de lucha contra el mal. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.
Esto fue Ñande Yara Ñe'e con el padre Víctor Luis Cabañas.